La historia que vas a escuchar nunca debió ser contada así. No es suave, no es ordenado y ciertamente no es cómodo. Esta es la clase de historia que las familias entierran. El silencio de las instituciones y la historia borra silenciosamente. No porque no sea cierto, sino porque pronunciarlo altere todo lo que sigue. En el centro está Meghan, y detrás de ella, en las sombras, su madre Doria. Por años, el mundo ha observado a Meghan Markle en momentos cuidadosamente seleccionados. Pasos de alfombra roja, balcones reales, entrevistas pulidas al máximo. Pero esta historia no está frente a las cámaras. Vive en nombres ausentes, en espacios vacíos, detalles nunca explicados, ya que hacerlo abriría una puerta que nunca podría cerrarse. Lo que vas a escuchar no es rumor, no es chisme difundido en línea, es una historia oculta en archivos. Silencio y una decisión que obligó a una mujer a sentarse, sola mientras el mundo observaba y fingía no notar. Y si esta historia es verdadera, incluso parcialmente explica lágrimas nunca vistas. Una distancia sin explicación y un secreto familiar tan pesado que redibujó toda la narrativa real. Una vez que lo escuches ya no verás esa boda igual, esa familia o ese silencio de nuevo, porque algunos secretos no solo alteran reputaciones. Cambiaron las líneas de sangre en mayo de 2018. El mundo vio lo que parecía un cuento de hadas moderno, una boda real en Windsor Castle. Un vestido blanco brillante, un largo velo, una mujer entrando en la historia mientras millones la veían desde sus salas de estar, teléfonos y pantallas de oficina. Se presentó como un momento de alegría, unidad y progreso, un nuevo capítulo para la monarquía. Pero algo de esa imagen no me pareció bien. Mire más allá del vestido, más allá de las cámaras, más allá de las sonrisas pulidas. Observa los asientos. En un lado, la familia real británica, fila tras fila, generaciones profundas. Al otro lado, solo había una persona. La madre de Meghan, Doria, sentada completamente sola. Sin hermanas, sin hermanos, sin primos, sin tías, sin tíos. Solo una mujer en primera fila frente a la reina misma. Eso no fue un accidente. Las bodas son sobre familia, incluso las pequeñas, especialmente las históricas. Y sin embargo, en la boda más grande de Meghan, su familia extendida completa faltaba. No llegó tarde, no se atascó en el tráfico, no sentado en silencio fuera del marco ausente. La imagen era tan extraña que la gente la notó de inmediato, aunque no entendieran por qué. Una mujer contra una institución que mide su historia en siglos. Un lado vacío de la iglesia donde el risueño, susurros y miradas compartidas deberían haber estado. El palacio sabía cómo se veía, todo lo hicieron, pero aún así eligieron esa imagen, lo que suscita la primera idea incómoda. Si esto debía ser una celebración de unidad, ¿por qué parecía aislamiento? Esa decisión de dejar a Doria sentada sola es donde realmente comienza esta historia. Cuando algo no cuadra, la mente naturalmente empieza a cuestionar, no salvajes, simples. En esta historia hay 4 preguntas que dominan todo, ya sea que alguien quiera decirlo en voz alta o no. ¿Sabía la familia real? ¿Sabía Meghan's padre? ¿Sabía Meghan? Y quizás la pregunta más difícil de todas, ¿sabía Doria que estas preguntas no son dramáticas? Son lógicas porque los secretos no existen en el vacío. Existen dentro de las personas, dentro de las decisiones, en silencio. Cuando se anunció el compromiso, la vida de Meghan ya no era privada. Se examinaba cada detalle, catalogados y preparados para el consumo público. Así funciona la vida real. Se revisan antecedentes y se rastrean historias. Los árboles genealógicos se mapean y publican para el mundo. Nada es casual a ese nivel. Si algo inusual existía en la historia familiar de Meghan, no habría pasado desapercibido. Habría sido visto, discutido, evaluado y manejado. ¿Cómo? Ahí es donde el silencio empieza a hablar, porque en lugar de apertura, lo que siguió fue distancia. En lugar de inclusión, hubo separación cuidadosa. En lugar de explicación, hubo un silencioso acuerdo de no decir nada y esperar que nadie mirara demasiado de cerca. Pero alguien miró. Y lo que halló no fue ruidoso, no era escandaloso a simple vista, era algo mucho más inquietante. Un espacio en blanco al anunciar el compromiso de Meghan y Harry. Los periódicos británicos hicieron lo que siempre hacen. Publicaron su genealogía, un árbol genealógico completo y bien ordenado, generación tras generación. Nombres, fechas, ofrece una historia visual para tranquilizar al público asegurando que todo está en orden. Pero en esas gráficas había algo
algo que no debía estar, o mejor dicho, algo que no estaba donde debía estar el nombre de la madre de Doria. No había nada, solo un espacio en blanco, sin explicación, sin nota al pie, sin corrección posterior. A primera vista, podría parecer un simple error. Los registros se desordenan, los nombres se pierden, pero no se trataba de un solo documento. En múltiples registros, la misma omisión se repetía una y otra vez, siempre la misma pieza faltante, una madre sin madre. Ese no es un detalle menor, ese es uno de los hechos más básicos en cualquier árbol genealógico. Y cuando algo tan básico falta repetidamente, deja de parecer un error y empieza a parecer una decisión. La gente intentaba entenderlo en silencio. Tal vez hubo una adopción, tal vez la información faltaba, tal vez los registros aún no se habían actualizado. Pero pasó el tiempo y no se completó nada. El espacio en blanco permaneció y ese espacio en blanco hizo algo poderoso. Invocó una pregunta que nadie quería responder. ¿Qué pasaría si se escribiera ese nombre? Porque sea lo que fuera, alguien decidió que era más seguro dejar un espacio vacío que contar la historia completa, y ese espacio vacío no permanecería así para siempre. Durante 8 largos meses después de la boda, ese espacio en blanco permaneció exactamente donde estaba, sin corrección, sin aclaración, ninguna actualización silenciosa entró en los registros. Y luego lentamente, sin anuncio ni explicación, apareció un nombre, Jane Arnold. Así de repente el espacio vacío que había generado tantas preguntas se llenó. Jane Arnold, nacida en 1929 en Sandusky, Ohio. Ohio falleció en el 2000. Una vida completa, una persona real, un nombre real, y hubo un nombre. Todo cambió porque los nombres abrían puertas. Llevan a los certificados de nacimiento, certificados de defunción, registros de inhumación, listas de censo, documentos eclesiásticos. Los registros que no narran historias con emoción, sino con fechas, lugares y conexiones innegables. Antes de Jane Arnold, no había rastro. Después de Jane Arnold, no hubo lugar para esconderse, y el momento era crucial. No se descubrió por casualidad años después. Este nombre apareció después del matrimonio. Después de los votos, después de que el mundo aceptó el cuento de hadas, lo que sugiere un pensamiento tranquilo pero inquietante. Si esta información siempre existió, ¿por qué solo se hizo visible cuando ya era demasiado tarde para retroceder? Esa única pregunta impulsó la historia, ya que ahora la pista estaba abierta y cuanto más se profundizaba, más extraña se volvía. Al principio los registros parecían normales. Jane Arnold tenía un padre llamado James T. Arnold. Nació en 1909 y falleció joven en 1939 a los 30 años. La madre de Jane se llamaba Natalie May Allen, a veces llamada Nettie May. Nació en Carolina del Sur en 1897 y vivió hasta los 80 años. Había cementerios y nombres de tumbas, fechas que coincidían como suelen hacerlo. A primera vista, era solo otro árbol genealógico estadounidense que se extendía hacia atrás en el tiempo. Los padres de Natalie May estaban claramente registrados. Su padre, su madre, una mujer llamada Gertrude Elizabeth Sadler. Nacida en la década de 1800, falleció a finales de 1950. Nada sorprendente, pero nada que justificara años de silencio. Pero los árboles genealógicos no se deben leer rápido. Están destinados a ser examinados lentamente, línea por línea, rama por rama. Y cuando se rastreó el otro lado de la familia de Jane, en el lado de su padre, algo extraño apareció. James T. Arnold también tenía padres registrados. Un padre y una madre. Su nombre era Gertrude Elizabeth Sadler Arnold. El mismo nombre, el mismo año de nacimiento, mismo año de muerte, misma mujer. Al principio no parecía real. El tipo de detalle que supones es una coincidencia. Un nombre común, un error clerical, algo fácil de explicar. Sin embargo, no era así, ya que todos los registros apuntaban a la misma conclusión. No había dos mujeres con el mismo nombre. Había uno. Este es el punto de la historia donde todo se ralentiza, porque lo que viene después no es fácil de escuchar. Y una vez dicho, no hay forma de suavizarlo, de acuerdo a los registros que surgieron tras rastrear completamente el árbol genealógico. Jane Arnold, la abuela de Megan, se supone que nació de una relación entre dos medio hermanos. Sus padres, James T. Arnold y Natalie May Allen, compartían la misma madre. Ese detalle cambia el sentido completo del espacio en blanco. No era una conexión lejana, no fue una confusa superposición, no era algo que pudiera explicarse con el tiempo o contexto. Era un bucle de línea sanguínea directo. Los documentos no lo susurran, afirmaron claramente y de inmediato. Añaden cuidadosamente un escudo legal. La palabra supuestamente no por la ambigüedad de los registros, sino por la gravedad de las implicaciones. Este tipo de relación nunca se consideró aceptable, ni social, ni legalmente, ni siquiera en áreas donde las familias reales cazaban primos para preservar el poder. Y eso explica el temor
porque no era solo un detalle familiar incómodo. Esta era la verdad que redefine cómo se ve una línea de sucesión. La verdad que obliga a las instituciones a optar entre exponer o callar durante décadas. Cuando Meghan se involucró seriamente con el príncipe Harry, Su vida ya no era suya. La Casa Real no deja nada al azar. Los antecedentes se examinan a fondo. no por curiosidad, sino por protección, y según los mismos registros que mostraron esta estructura familiar, Esos detalles serían visibles para quien los observara con atención, lo que implica que el palacio probablemente lo sabía, y si sabían que la próxima decisión no era moral, se trataba de riesgo, cuánto de esto podría ser expuesto. ¿Quién podría hablar? ¿Qué pasaría si hablase la persona equivocada? Ese contexto da un nuevo significado a la boda. ¿Por qué solo apareció un familiar? ¿Por qué Doria estaba sentada sola? ¿por qué no se les dio visibilidad a los parientes lejanos? Micrófonos o proximidad. No era personal, fue estratégico. La imagen pudo parecer incómoda, pero estaba controlada. Y las ópticas controladas eran más seguras que conversaciones impredecibles. Memorias sueltas o verdades accidentales compartidas con champán. En ese contexto, la soledad de Doria no fue negligencia. Fue contención. La preocupación no se limitó al escándalo. De acuerdo a los registros citados, había temores más profundos, de los que se hablaban en privado sin declaraciones a la prensa ni reconocimiento oficial. La endogamia aumenta los riesgos genéticos. Eso es un hecho médico, no una opinión. Cuando un árbol genealógico se retroalimenta a sí mismo, Esos riesgos entran en la conversación. la implicación es escalofriante. Podrían haber habido conversaciones en las que se le mostraron documentos a Harry, donde se eligieron palabras con cuidado, donde el problema no era amor, sino legado. Imagina sentarte en una tranquila sala de palacio y escuchar algo sobre la mujer que amas que incluso ella podría tener dificultades para decir en voz alta. Imagina descubrir que un secreto más antiguo que ambos podría afectar a cualquier hijo futuro que tengáis. Si esas preocupaciones cambiaron algo o no. Explicaron la urgencia, por qué el silencio no era una opción, porque esto no podía explicarse después. Una vez casados, la opción más segura era callar y esperar que el pasado se mantuviera enterrado. Pero los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. Al mirar atrás, algunas decisiones empiezan a tener sentido. La distancia de Meghan con muchos de sus parientes en EU. La ausencia de reuniones familiares públicas. Doria solo aparece cuando es imprescindible. Luego se retiró nuevamente a la privacidad. Nada de esto prueba culpabilidad. Nada asigna culpas. Nadie elige su nacimiento. El escándalo aquí no es sangre, no es ascendencia, no es historia, es el encubrimiento. Porque cuando los poderosos eligen el silencio sobre la verdad, Que el silencio se convierta en un personaje de la historia. El comportamiento de las formas dicta la óptica, forza a la gente a la soledad. ellos no pidieron ese espacio en blanco en el árbol genealógico, no quedó vacío por casualidad. Estaba vacío porque llenarlo contaría una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Y sin embargo, aquí está un nombre faltante. Una madre oculta, un árbol genealógico que se retroalimenta y una boda real donde lo no mostrado pesó más que lo mostrado. El registro concluye con un aviso, no sobre escándalos, sino sobre el secreto, porque la historia no destruye a las familias poderosas. Los encubrimientos funcionan y cuando un secreto se descubre, El silencio que lo rodea es más fuerte que la verdad jamás podría ser. esa es la historia que Meghan llevó al mundo real. No solo sus decisiones, sino el peso de un pasado que todos se esforzaron por ocultar.